la sociedad debe tener una imagen de que aquellos que nos van a suceder, en primer lugar, no son iguales que nosotros, no son una fotocopia, no son nuestra continuidad, hay un quiebre, hay una discontinuidad, y que esos que nos van a suceder a nosotros representan lo nuevo, representan lo creativo, ellos son los que transportan la renovación. Estamos en una cultura adultocéntrica que siempre caracteriza a la infancia como menor. Menor es una palabra diminutiva, siempre se los cataloga y se los adjetiva mal. Si acá viniera en este momento un tribunal internacional que hiciera un examen a nosotros como adultos, diciendo qué es lo que hemos hecho por los niños y las niñas argentinas, ciertamente estaríamos atrasados. Pero pese a ello, y pese al continuo acoso en que los temas de la infancia a veces presentaban la agenda mediática, debemos afirmar que la mayoría, la gran mayoría de los niños y las niñas argentinas son buenos pibes, son buenas pibas, a pesar de nosotros. Eduardo nació en 1945 en la ciudad de San Juan, en una familia de largo arraigo en la región de Cuyo. Estudió en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue un alumno brillante, dirigente estudiantil y presidente del Centro de Estudiantes de su facultad. Se graduó en 1969 con el título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, obteniendo el premio al mejor egresado y la medalla de oro. Sus estudios de posgrado los llevó a cabo en el exterior y regresó a Mendoza como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales entre 1971 y 1975. En esos años, durante el breve periodo democrático, participó como secretario técnico del equipo de gestión de Emilio Tenti. Su participación en organismos internacionales le permitió abrir el campo de debate sobre los derechos de los niños y niñas más allá de las preocupaciones nacionales. Desarrolló una extensa trayectoria en UNICEF. Desde 1979 se desempeñó como consultor para América Latina. Impulsó la creación de la Oficina de Argentina, siendo su director entre 1983 y 1993. Creó el programa de recaudación de fondos Los Niños Primero, que aún hoy se continúa, y fue asesor en desarrollo humano entre 1993 y 1997. Ocupó cargos de gestión en el Gobierno Nacional. Fue legislador en su provincia hasta que falleció y principal gestor del V Congreso Mundial de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que se realizó en San Juan en 2012. Es el medio crucial, es prácticamente, digamos, el único espacio en donde nosotros podemos luchar en contra de la colonización hegemónica que imponen los medios de comunicación. En su universidad de origen, con la ayuda de sus amigos y colegas mendocinos, organizó y creó la maestría en Política y Planificación Social, prestigiando enormemente a la institución y consolidando un proyecto y un equipo en condiciones de continuar. Su vida fue de compromiso, de ideas, con el valor de las utopías. Saludos cordiales y condolencias a la familia de Eduardo Bustelo. Conocí a Eduardo a mediados de los años 90 cuando yo era speechwriter del director ejecutivo de UNICEF. Al principio, Eduardo, con su frente einsteiniana, me dio miedo y me cayó mal, porque evidentemente sabía 1000 veces más que yo y por añadidura era muy argentino. Él, junto con un grupo de colegas brillantes de América Latina,
influyeron de manera excepcional en un cambio de paradigma fundamental en el trabajo de UNICEF y en la manera en que el mundo miraba y trataba a los niños. Un giro filosófico en materia de derechos humanos y un giro práctico en cuanto a la necesidad de grandes reformas radicales en las políticas sociales y en las legislaciones. Eduardo hablaba un lenguaje diferente, profundo, radical y sistémico al discurso de la organización en aquellos años. De manera flagrante, yo pirateaba pensamientos y frases de los escritos de Eduardo para los discursos del director. Nos veíamos de vez en cuando en reuniones en Nueva York y en diferentes países de América Latina, y si mal no recuerdo, una vez en Florencia, la sede del Centro de Investigación de UNICEF. Mi timidez y celo intelectual hacía difícil el tránsito de colega a amigo, pero poco a poco la relación hacía más fluido y amigable. Años más tarde, cuando yo había retirado de UNICEF y hacía consultorías de comunicación, me puse en contacto con él, el ya diputado Eduardo Bustelo, para que me asesorara. Para un proyecto con UNICEF Nepal, yo quería incluir el tema de la participación electoral de los jóvenes a partir de los 16 años, tal como Eduardo había logrado primero en la provincia de San Juan y luego en toda Argentina. Me mandó un montón de papers y proyectos de ley y me guiaba en base al éxito que había tenido y la experiencia compleja de empoderamiento de los chicos y la formación de una ciudadanía más comprometida con el cambio social. Cuando Eduardo se enfermó, nuestra amistad se convirtió en hermandad. Por Skype, correo electrónico y hasta mensajes de Facebook, tuve el privilegio de acompañarle en su proceso, su dolor y su miedo. Hablamos sin pelos en la lengua de manera realista sobre la enfermedad y la muerte, sobre el amor y el sentido y la belleza de la vida. De repente, luego de casi un año de diálogo hermosísimo, no supe más, un silencio total por parte de Eduardo. Le mandaba mensajes de aliento, pero nada. Yo sabía que mi amigo había entrado a la etapa final. Habíamos acordado de no usar palabras bélicas. No se trataba de una lucha, una batalla contra el cáncer y la muerte, sino una nueva aventura, otra manera de entender y celebrar la vida. Ya Eduardo no me caía mal, ya no me daba miedo. Eduardo, gracias por todo. Gracias por tus aportes a UNICEF y a la infancia. Gracias por la amistad. Te quiero y te extraño mucho. La muerte de un amigo siempre es un hecho doloroso y la muerte de un gran amigo es un hecho mucho más doloroso. Y eso es lo que me pasó y lo que me pasa con Eduardo Bustelo. Eduardo fue un amigo entrañable y un amigo de aquellos que uno no olvida. Con Eduardo nos conocimos hace muchos años, allá por 1990, y nuestro primer encuentro no fue un lecho de rosas, como no fue un lecho de rosas nuestra relación. Con Eduardo siempre tuvimos una relación, lo que produjo entre nosotros una relación no era exactamente pensar las mismas cosas, ni era pensar de la misma manera, pero sino pensar que había que tener una posición definida sobre las cosas. Y eso
paradójicamente fue lo que nos unió un pensamiento fuerte y nos unió desacuerdos muy fuertes que se saldaban invariablemente a través del cariño y a través de la amistad y se saldaban con muchas más lecturas. Yo le debo a Eduardo, entre muchas cosas que le debo a Eduardo el haberme abierto la cabeza respecto de determinadas lecturas económicas y filosóficas, a mí que vengo del mundo del derecho, que realmente me eran desconocidas. Y yo creo haber producido, digamos, en Eduardo un efecto parecido. Yo creo que con Eduardo lo que nos unía era una posición crítica cuyo contenido muchas veces era diverso, pero nos unía una idea de una posición crítica, entendiendo por crítico el rechazo a las apariencias, es decir, el rechazo a que las cosas son como aparecen frente a nuestros ojos. Creo que Eduardo y yo siempre nos negamos a pensar que las cosas eran como aparecían frente a nuestros ojos y que había que ponerse esos anteojos de la crítica para entender que por detrás de las apariencias las cosas eran muchas veces bastante diversas a lo que aparentaban. Yo no tendré problemas. Eduardo es un amigo inolvidable, porque mientras uno siga encontrando motivos para tener un pensamiento crítico, mientras uno se siga tomando en serio y más allá de cualquier compasión y más allá de cualquier piedad, se siga tomando en serio los derechos de la infancia, yo sé que nos vamos a seguir encontrando en el diálogo con Eduardo Bustelo. Y yo lo que quiero decir es que Eduardo se pudo haber ido, entre otras cosas, tranquilo de este mundo porque tuvo, entre otras cosas, tuvo dos crías interesantes. Tuvo una cría intelectual, que fueron los libros y los artículos que Eduardo deja, y tiene una cría biológica, que es su hijo Santiago, a quien me une también una amistad bastante parecida a la amistad que tuve con Eduardo, y la verdad que para mí es un orgullo poder seguir siendo amigo de Santiago y poder ver en Santiago una prolongación de Eduardo en el mejor sentido de la palabra. Así que a Eduardo lo seguiremos recordando siempre.